Bienvenidos a un viaje fascinante en el mundo de las derivadas. Algunos podrían llamarlo el secreto mejor guardado de las mentes brillantes, pero hoy vamos a abrir las puertas de este asombroso universo matemático y hacer que sea accesible para todos. En este video desentrañaremos el misterio detrás de las derivadas, revelando cómo se utilizan para resolver problemas del mundo real y cómo pueden impulsar tu comprensión de conceptos fundamentales. Prepárate para una experiencia educativa única mientras exploramos los principios básicos y te sumergimos en un emocionante ejemplo práctico que se te mostrará por qué las derivadas son mucho más que una herramienta para genios. Comenzamos en esta aventura emocionante juntos. Vamos a empezar resolviendo los siguientes ejercicios para entender la parte conceptual de las derivadas. Vamos a empezar por acá y luego vamos a mirar un ejemplo práctico de cómo podremos aplicarlas. Las derivadas tienen una fórmula esencial que se llama la propiedad de la potencia, que es la que estamos observando en pantalla. Esta fórmula dice que d sobre dx, que es lo mismo que la derivada de una función con respecto a la variable x, de x a la n. X a la n, ¿qué significa? X es cualquier variable, puede ser la letra X, como puede ser la letra Y. Normalmente nosotros trabajamos en cálculo con la letra X, pero puede ser cualquier letra. Y n es un número, ¿vale? Es un exponente. La derivada entonces de x a la n, ¿cuál va a ser? Que ese mismo exponente va a bajar abajo, es decir, va a multiplicar a lo que tengamos delante de la letra. Y siempre vamos a restar 1 al exponente. Esta fórmula siempre vamos a utilizarla o vamos a tratar de llevar todas las derivadas que nos pongan, llevarla a esa expresión. Entonces, aquí tenemos 10 ejercicios, los cuales vamos a ir mirando de cómo llevar cada uno de ellos a una expresión como esta. Algunos son un poco más sencillos, otros tendremos algunos pasos más, así que vamos a intentarlo. Tenemos acá f de x igual a 5. Cuando nos piden sacar la derivada, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir lo mismo, pero ahora escribimos f' de x, ¿vale? F' de x indicando que estamos derivando. La derivada de un número es 0, ¿vale? Este es un principio importante. En cálculo diferencial, la derivada de cualquier número es 0. En este caso, la función es 5, por lo tanto la derivada es 0. Si me preguntasen cuál es la derivada de 3, diríamos que es 0. Si me preguntan la derivada de 1.000.000, es 0. La derivada de cualquier número es 0. Es decir, que las constantes son 0. Incluso la derivada de pi, que es una constante, 3,14 es 0. La derivada exponencial, que es 2,71, es 0. Es decir, que las derivadas de constantes son ceros. Ahora pasemos al siguiente ejercicio. Tenemos acá f de x igual a x. En este caso nos estamos exponiendo a la derivada de una variable. Recordemos que las variables en matemáticas y en cálculo pueden ser x, y, como mencionamos al principio. Bueno, la derivada de cualquier variable siempre va a ser el número 1, ¿vale? Es decir, que si me preguntan cuál es la derivada de x, pues vamos a decir que es el número 1, ¿vale? La derivada de y es 1, la derivada de z es 1, no importa la variable que tengamos, siempre el resultado va a ser un 1. Pasemos ahora al tercer ejercicio. Tenemos f de x es igual a menos 2x más 5. Acá ya nos encontramos ante una suma de derivadas. Para sumar derivadas basta con resolver cada término de la suma. En este caso tenemos menos 2x. ¿Cuál sería la derivada de menos 2x? Acá tenemos, ¿cierto?, un número y tenemos una letra. Recordemos, ¿cierto?, que la derivada de una letra o una variable es 1. Entonces, 1 por menos 2 es menos 2. Entonces, en este caso, la respuesta sería menos 2, ¿vale? Menos 2. Ahora acá tenemos más 5, pero la derivada de 5 es 0 porque es una constante. Entonces, la respuesta a la derivada de menos 2x más 5 es menos 2. Ahora, vale aclarar que siempre y cuando tengamos, por ejemplo, una letra pegada a un número, por ejemplo, 2x, y me preguntan cuál es la derivada de 2x, vamos a decir que es 2. ¿Por qué? Porque siempre vamos a derivar de derecha a izquierda, es decir, yo voy a derivar esta expresión, entonces la derivada de esto es 1. 1 por 2 es 2. Si tengo, por ejemplo, la derivada de 3x, la respuesta es 3. Si me dicen la derivada de menos 9x, es menos 9. Entonces, esta sería la clave acá. Ahora pasamos, ¿cierto?, a la cuarta de acá. Tenemos f de x es igual a 3x al cuadrado más 5. En este caso, la derivada, ¿cuál es? Aquí vamos a aplicar por primera vez esta fórmula. Significa de que las tres primeras son derivadas sencillas, derivada de constante, que es 0, derivada de una variable, que es 1.
La derivada de una constante por un número es la constante. Y ahora llegamos a esta expresión de 3x al cuadrado más 5. Acá observamos que el número 2 viene siendo la letra n, ¿vale? El 2 que está acá arriba viene siendo la letra n. Por ende, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Que ese número 2 va a multiplicar a lo que se encuentra delante de la letra x. Y nos queda 2 por 3. 2 por 3 es 6. Ahora colocamos la misma letra x y la fórmula de potencia derivada nos dice que tenemos que restarle 1 al exponente. Por lo que nos va a quedar n menos 1. O sea, como n es igual a 2 le quito 1, me queda 1. Normalmente este 1 no lo colocamos. Nos queda 6x. Acá tenemos ahora más 5. La derivada de 5 es 0. Lo explicábamos ahorita. La derivada de una suma es, ¿cierto?, la derivada de cada término. Por ende, la respuesta es 6x nada más. Pasamos al ejercicio número 5. Acá tenemos ahora f de x es igual a 2x a la 4 más 3x a la 3 menos x cuadrado más 4. Resolvemos cada término por separado. Empezamos con el primero, 2x a la 4. El 4 multiplica al 2, nos queda 4 por 2 es 8. 8, escribimos la misma letra x y restamos un 1 al exponente. Acá teníamos 4, le restamos un 1, nos queda 3. La derivada sería esta, 8x a la 3. Más, acá ahora tenemos más 3x a la 3. Acá en 3x a la 3, lo que hacemos es 3 por 3 es 9 y restamos un 1 al exponente. Como es 3, quitamos 1, nos queda 2. Ahora colocamos menos. Acá tenemos x al cuadrado. En este caso, como no hay nada delante de la x, asumimos que es un 1. 2 por 1 es 2. Colocamos la misma letra x y quitamos 1 al exponente. Como el exponente es 2, al quitarle 1 nos queda 1, por ende aquí no lo colocamos. Y al final tenemos la derivada de 4. La derivada de 4 es 0 porque es una constante. Y esta es la respuesta a esta función. Pasamos ahora a la sexta. Tenemos acá f de x es igual a 1 entre x a la 5. Acá nos encontramos ahora frente a una división, a una fracción. Y tenemos en el denominador la letra x. ¿Qué hacemos en este caso? En este caso vamos a aplicar una fórmula que dice lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, 1 sobre x, es lo mismo que tener x a la menos 1, ¿vale? Así que lo que haremos acá es invertir esto. Por ende, invirtiendo esta expresión, nos quedaría de la siguiente manera. Es decir, antes de aplicar la derivada, vamos a tratar de invertir la función o de ponerla de otra forma. Entonces, colocamos f de x de color azul, que estamos transformándola. Tenemos 1 entre x a la 5. 1 entre x a la 5 es lo mismo que x a la menos 5, ¿vale? Es muy sencillo. O sea que si yo tengo 1 entre x a la 6, la transformaría a x a la menos 6. ¿Para qué hacemos esto? Para tratar de que nos quede parecido a x a la n, donde la n será menos 5. Es decir, hemos logrado pasar de esta expresión de división a esta expresión de potencia. Ahora sí, podemos resolver la derivada y nos quedaría f' de x. Acá tenemos lo mismo, menos 5, ¿cierto? Que tenemos acá. Este menos 5 va a multiplicar lo que está aquí adelante. Entonces nos quedaría menos 5 por 1. En ese caso nos va a quedar, ¿cierto?, menos 5. Escribimos menos 5. Colocamos la letra x y tenemos que restarle 1 al 5. Entonces tenemos menos 5 menos 1, eso es menos 6. Y esta sería la respuesta a este ejercicio acá. Pasemos ahora al ejercicio número 7, cuando son derivadas con raíces. Vamos a hacer algo parecido, vamos a hacer una transformación previa a esa raíz cuadrada y la vamos a llevar a la expresión de derivada de una potencia. Esa derivada de una potencia siempre es el objetivo que tenemos que llegar. Así que acá utilizamos esta herramienta para transformar cuando es una fracción en esta expresión. Pero ¿qué pasa cuando es raíz cuadrada? Cuando tenemos una raíz, por ejemplo, raíz de x, y no tenemos nada afuera, siempre es raíz cuadrada. El 2 no se coloca, pero siempre va un 2. Así que esto se puede transformar en lo siguiente. La raíz cuadrada de x es lo mismo que tener la letra x. Vamos a colocar el exponente de la letra. En este caso el exponente no hay nada, es un 1. Y lo vamos a dividir entre el exponente de la raíz, que es 2. O sea que la raíz cuadrada de x es igual a x a la 1 medio. Lo que es análogo, que si yo tengo la raíz, por ejemplo, de x al cuadrado, y es una raíz cuarta, ¿cómo transformo yo esto? Pues escribo la misma letra x, coloco el exponente de la letra y lo divido entre el exponente de la raíz. O sea que la raíz cuarta de x al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado, que x a la 2 cuartas, ¿vale? Aquí haremos la misma transformación.
Así que aquí tengo la función de raíz de x. Esto es lo mismo que tener x a la 1 medio. Y me ha quedado nuevamente una expresión de potencia. Siempre lograremos eso. Ahora sí, aplicamos la derivada. Y nos quedaría f' de x. F' de x, ¿cómo nos quedaría? Un medio, que es la letra n, va a multiplicar lo que está acá adelante, que es un 1. Un medio multiplicado por 1 es un medio. Entonces nos quedaría un medio. Escribimos la misma letra x y ahora a un medio tenemos que restarle 1, como dice la fórmula. Y eso nos quedará un medio de x a la menos un medio. Y esta es la respuesta a esta derivada. Pasamos al ejercicio número 8. Tenemos ahora, ¿cierto? F de x es igual a la raíz cúbica de x al cuadrado. Vamos a aplicar una transformación igual. Esta raíz cúbica de x al cuadrado es lo mismo que la letra x, colocar el exponente de la letra, dividirlo entre el exponente de la raíz, que es 3. Ahora sí, habiendo transformado, vamos a aplicar la derivada. Y nos queda f' de x es igual a ¿qué? F' de x es igual, ¿cierto? Ahora tenemos 2 tercios multiplicado por 1. 2 tercios multiplicado por 1, eso es 2 tercios. Colocamos la misma letra x y ahora a 2 tercios le restamos un 1. 2 tercios restándole 1 nos queda menos 2 tercios. Ahora pasamos al ejercicio número 9. Aquí ya vamos a combinar todo lo que hemos aprendido. En el ejercicio número 9 tenemos menos x a la 3 más 3x a la 6 más 3x más 9. Aquí, ¿qué vamos a hacer ahora? Acá lo que haremos es lo siguiente. Resolvemos lo mismo. Acá tenemos el 3 multiplicado por el 4. O sea, 3 por 4, 12. Pero como hay un negativo, nos queda menos 12. Así que vamos a escribir por acá que la derivada f' de x de la función es igual a ¿qué? A menos 12x. Y ahora al 3 le tenemos que restar un 1. Nos queda 2. Colocamos el símbolo más. Ahora tenemos 3x a la 6. O sea, 6 por 3, eso es 18. Y restamos un 1 al exponente, x a la 5. Más, acá tenemos una variable por una constante por una variable, siempre la constante, hasta que nos queda 3. Y por último tenemos 9, la derivada de 9 es 0. Y esta es la derivada de esta función 9. Pasamos a la última función que estamos repasando en este cálculo simplificado. Tenemos f' de x. Acá tenemos en primer lugar 3x a la 9. Nos quedaría entonces el 9 multiplicado por el 3, eso es 27. Escribimos la letra x y tenemos que restarle 1 al 9, nos quedaría 8. Ahora colocamos un símbolo más. Tenemos la raíz cuarta de x a la 5. Vamos a transformar esta función. Ya sabemos que eso es equivalente a tener x, colocar el exponente de la letra y dividirlo entre el exponente de la raíz. Es lo mismo que x a la 5 cuartos. Más, ahora tenemos acá 1 entre x a la 10. Esto es lo mismo que pasarlo para arriba como x a la menos 10. Estamos aplicando ya todos los principios básicos. Más la derivada de 3, que es 0. Ahora ya resolvimos la primera, nos falta resolver las dos últimas, que solamente la hemos transformado. Por ende, esto es igual a ¿qué? 27x a la 8, que ya lo resolvimos, más, ahora aquí tenemos 5x a la 5 cuartos. 5 cuartos es n, multiplicaría lo que está delante de la x, que es 1, nos quedaría 5 cuartos de x. Y ahora tenemos que restarle 1 a 5 cuartos. Eso nos queda menos 5 cuartos. Ahora tenemos acá más x a la menos 10. Ese menos 10 que está aquí como n multiplicaría al 1 que está acá adelante. Y nos va a quedar como menos. Entonces aquí nos va a quedar un menos, ¿cierto? Entonces menos, que tenemos acá por este más, nos queda menos. Menos por menos es menos. Menos por más es menos. Así que colocamos acá un menos. Colocamos el 10 y la letra x. Y ahora a menos 10 le restamos 1. Menos 10 menos 1 es menos 11. ¿Vale? De esta manera hemos resuelto, ¿cierto?, esta expresión de acá. Y de esta forma hemos terminado los principios básicos de resolución de ejercicios de derivadas. Ahora, vamos a mirar algo importante. ¿Por qué la derivada es una herramienta para genios? ¿Para qué nos sirve lo que hemos practicado en la parte previa a este punto? De derivada de una variable, derivada de una constante, derivada de variable por constante, cómo transformar una división, cómo transformar la raíz cuadrada. ¿Para qué nos sirve?
Algo importante que vamos a mirar es que hay por lo menos 5 puntos que nos permiten entender por qué las derivadas es una herramienta para genios y por qué es importante tomar los principios básicos del cálculo y aplicarlo a ejemplos cotidianos. Primero, vamos a tener una abstracción matemática avanzada. Las derivadas son un conjunto fundamental en el cálculo, que es una rama de las matemáticas avanzadas. Requiere un entendimiento sólido de funciones, de límites, conceptos básicos abstractos. Por lo tanto, quienes dominan las derivadas suelen tener un sólido conocimiento de matemáticas. En segundo lugar, podemos ver que las derivadas las podemos aplicar en la ciencia y en la tecnología. Las derivadas son esenciales en la física, en la ingeniería y las ciencias aplicadas. Se utilizan para modelar y resolver problemas en campos como la mecánica, la electricidad, la biología y la informática. Los profesionales en estas áreas a menudo dominan las derivadas para analizar y resolver problemas complejos. También nos permite solucionar problemas avanzados. Las derivadas permiten abordar problemas desafiantes como optimizar, predecir una tendencia, analizar datos y diseñar algoritmos. También es una herramienta para el pensamiento crítico. El proceso de cálculo de derivadas fomenta un pensamiento crítico en nosotros y nos permite resolver problemas. Y quinto, nos permite tener competencias en educación superior y profesiones técnicas. Las personas que dominan las derivadas a menudo buscan carreras en matemáticas, ciencia y tecnología. Sin embargo, no es la regla, ya que como te decía en el punto anterior, nos permite tener un pensamiento crítico. A continuación vamos a resolver este ejercicio de aplicación de las derivadas en la vida cotidiana, donde vamos a aprender algo muy importante. Vamos a ver algo y es lo siguiente. En la física existe el concepto de velocidad y aceleración. Cuando tenemos, ¿cierto?, el concepto de velocidad, la velocidad la definimos como el cambio de posición con respecto al tiempo. O sea que la velocidad es una derivada porque está cambiando la posición, que es x, con respecto a un tiempo. Si yo estoy en el punto A y quiero llegar al punto B, requiero cambiarme de posición, o sea, de A a B, y eso me lleva un tiempo. O sea que la velocidad, en su definición, es una derivada. Es la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Qué es la aceleración? La aceleración, por otro lado, ¿cierto?, se define como cambiar de velocidad con respecto al tiempo. O sea que la aceleración sería dv con respecto al tiempo. No son lo mismo. En el término físico, velocidad es cambiar de posición, aceleración es cambiar de velocidad. Pero todo esto viene del concepto de posición y tiempo, que es lo que vamos a estar mirando en el siguiente ejercicio, donde aplicaremos conceptos físicos utilizando derivadas. El ejercicio dice lo siguiente. En un experimento, la posición de una partícula a gran velocidad que se desplaza por una recta horizontal se puede determinar por medio de la ecuación S es igual a t a la 4 menos 6t a la 3 más 12t al cuadrado menos 10t más 3. Nos permiten o nos preguntan que determinemos A, la posición de la partícula, B, que determinemos la velocidad de la partícula y en último lugar nos dicen que tenemos que calcular la aceleración de dicha partícula cuando el tiempo sea igual a 4 segundos. ¿Cómo resolver esto y por qué es importante aplicar acá los conceptos de derivadas? Vamos a tomar esta ecuación que nos acaban de dar, que es una ecuación experimental acerca de cómo se mueve una partícula, ¿vale? Entonces, la ecuación es S es igual a t a la 4 menos 6t a la 3 más 12t al cuadrado menos 10t más 3. Es una ecuación, ¿cierto?, experimental. Ahora, ¿qué nos piden a nosotros? Que tenemos que aplicar los conceptos que hemos aprendido básicos de derivadas para poder hallar la respuesta. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a calcular el punto A, que nos dicen que calculemos la posición. ¿Y cómo calculamos la posición? La posición, ¿cierto?, está determinada por la letra S. O sea que lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Solo tenemos que reemplazar donde va la letra T, poner el número 4 y resolver la ecuación. El resultado va a ser la posición de la partícula y ahí hemos resuelto el inciso A. Por ende nos va a quedar que S es igual a ¿qué? Aquí tenemos T a la 4, pero como T vale 4,
nos quedaría 4 elevado a la 4 menos 6 multiplicado por 4 elevado a la 3 más 12 multiplicado por 4 elevado al cuadrado menos 10 multiplicado por 4 más 3. Ahora es solo resolver esta operación matemática y descubriremos cuál es la posición de la partícula. Lo que hemos hecho es tomar la ecuación de la partícula y reemplazar el tiempo t igual a 4. Esto es importante porque podemos saber la posición de la partícula con esta función, ya que vamos a descubrir a cuánto es a los 4 segundos. Pero si quiero saber cuánto es a los 5 segundos, basta con reemplazar donde va t poner el 5. Si quieres saber cuál va a ser la posición de la partícula a los 20 segundos, donde va la letra t pones el número 20. Por ende, aplicando estas operaciones, nos damos cuenta que la respuesta es 27 metros. O sea que cuando la partícula ha transcurrido 4 segundos, bajo esta función que describe su movimiento, estará a 27 metros. Ahora vamos a calcular el punto B, que nos pide calcular la velocidad. Para calcular la velocidad tenemos que entender el concepto físico. Si acá tenemos que la velocidad se define como el cambio de la posición con respecto al tiempo. Entonces, para yo saber cuál es la velocidad, tengo que derivar esta función de acá. Entonces, la función es igual a t a la 4 menos 6t a la 3. Tengo que derivarla, ¿vale? Y así encontraré la fórmula que describe la velocidad de la partícula. Por ende, ¿cómo me quedaría? Tenemos t a la 4. T a la 4 es lo mismo que el 4. Vais a multiplicar lo que está delante de la t, que es 1. 4 por 1 es 4. Colocamos la letra t y restamos 1 al exponente. Ahora menos, tenemos acá 3 por 6, lo cual es 18. 3 por 6 es 18, así que lo escribimos por acá. 3 por 6 es 18, escribimos la letra t y restamos un 1 al exponente. Nos queda 18t al cuadrado. Ahora ponemos el símbolo más. Tenemos 12t al cuadrado. 2 por 2 es 24. Colocamos la letra t y restamos un 1 al exponente. Nos queda t solamente. Ahora tenemos menos 10t, lo que aprendimos en la parte de conceptos simplificados. 10 por t es una constante por una variable que es t. Eso es básicamente 10. Y tenemos 3, pero la derivada de 3 es que es una constante 0. Por ende, esta es la fórmula que describe, ¿cierto?, la velocidad de la partícula. Ahora, ¿qué tengo que hacer para saber la velocidad? Pues habiendo derivado la posición, ahora es solamente reemplazar t igual a 4, pero en esta función nueva. Por ende, nos quedaría lo siguiente, que la velocidad está determinada por lo siguiente. Donde va t, pongo el número 4. O sea, 4 por 4 a la 3 menos 18 por 4 al cuadrado más 24 por 4 menos 10. Ahora aplicamos, ¿cierto?, la calculadora y vamos a ver cuál es la velocidad. Resolviendo esta expresión nos queda que es 54 metros por segundo. Esta va a ser la velocidad cuando transcurran 4 segundos. Ahora, tú puedes calcular la velocidad a 20 segundos, tomando tu ecuación de velocidad que derivaste de la ecuación de posición y descubrirás cuál es la velocidad de la partícula. ¿Ves lo importante de las derivadas? Es una herramienta para genios y todos estamos al alcance de ello. Pasamos ahora al punto C. Me piden la aceleración de la partícula. Recordando que para yo saber la aceleración, la definición de aceleración dice que es la deriva de la velocidad. Por ende, tengo que derivar ahora la fórmula de velocidad. O sea, tengo que derivar esta expresión. Escribo la letra A de aceleración. Esto es igual a ¿qué? A 3 por 4, lo cual es 12. Escribo 12t, resto 1, 12t al cuadrado, menos 2 por 18, 36, y resto 1 me queda 36t, más 24t. 24t es 24 nada más. Y acá tengo 10 que es 0. Ahora es lo mismo. Donde va la letra t, pongo el número 4 y sabré cuál es la aceleración de la partícula cuando transcurran 4 segundos. Así que colocaré 12 multiplicado por 4 al cuadrado, menos 36 por 4, más 24. Ahora resolvemos esta expresión. Resolviendo esta expresión, nos daremos cuenta que la aceleración es de 72 metros por segundo al cuadrado.
De esta forma, ¿cierto? Hemos aplicado los conceptos básicos de derivada a un problema de la vida real. ¿Por qué es importante las derivadas? Porque con estas expresiones, solamente reemplazando números, podré saber muchas cosas. Podré predecir, por ejemplo, a los 20 segundos en qué posición va a estar la partícula. Podré saber cuál es la velocidad a cualquier tiempo que yo quiera. Y podré saber la aceleración al tiempo que yo también quiera. Y esto es el poder de las derivadas.